Bueno, en esta presentación se pretende mostrar el tercer viaje misionero de Pablo, comenzando aquí desde Antioquía de Siria. Recordemos que él venía de su segundo viaje de la parte sur en Cesarea de Jerusalén y después desciende aquí a Antioquía de Siria. Después de esto pues se escucha hablar de un hombre llamado Apolos que estaba en Éfeso, que pues tenía un intelecto muy grande y estaba enseñando poderosamente pues acerca de las escrituras. Por ende, Pablo pues viaja a su ciudad natal, Tarso, para poder llegar hasta Éfeso. Entonces tiene que pasar por la parte de lo que hoy se conoce actualmente como Turquía, todas estas zonas que pues él ya conocía, y pues aparte de esto pues aprovechaba claramente para pasar revista pues a todas las iglesias que tenía en estos lugares. Entonces pasa por Tarso, después de Tarso pues vuelve a Derbe. Pues se menciona nuevamente pues porque esta ruta es la que se toma para llegar a Éfeso, es la que se tomaba anteriormente y pues es la ruta que él tomaba, y pues allí es donde tiene sus iglesias, tuvo sus iglesias establecidas. Después llega a Listra, después de que viaja a Listra pues llega a Iconio, después de Iconio sigue andando hasta Antioquía de Pisidia. Aquí recordemos que pues en el segundo viaje de Pablo se reconoció pues que él estuvo por todos estos lugares y pues fue implantando iglesias. Aquí pues se continúa la ruta de Éfeso, atravesando pues Frigia y la provincia de Galicia. Después de esto continuamos pues la ruta hacia el occidente para llegar a lo que es Éfeso. Podemos ver que es entre zonas montañosas y valle. Aquí fue la diferencia, y es que en este tercer viaje, recordemos que en el segundo viaje el Espíritu Santo le prohibió a Pablo que se fuera hacia los lados de Asia para hablar la palabra, pero aquí fue diferente porque como iba directamente a Éfeso, o sea, iba hacia el occidente, pues tenía que pasar por Asia, y allí pues se da cuenta que hay un completo desconocimiento de la palabra de Dios y pues aprovecha para predicar. Aquí pues continuamos viendo los valles de Asia, dirigiéndonos cada vez más hacia el occidente, llegando a lo que conocemos como Éfeso. Aquí sigue viendo el valle, realmente nos damos cuenta pues que es bastante lejos este viaje que realizó Pablo de Antioquía de Siria directo hasta Éfeso. Y aquí ya por último, atravesando la provincia, nos damos cuenta que llegamos a Éfeso. Bueno, Apolo se había ido a Corinto en ese momento, y Pablo se encuentra con que los creyentes de aquel lugar no habían recibido el Espíritu Santo. Ellos habían sido bautizados en el nombre de Juan el Bautista, mas no por el Espíritu Santo. Así que Pablo impuso sus manos y ellos fueron llenos del Espíritu de Dios. En el capítulo 19:10 dice que Pablo anduvo por aquel territorio 2 años, de tal manera que todo judío y griego de la zona de Asia escuchó la palabra del Señor, como les comentaba anteriormente. En este lugar tuvo debates en contra de todos los que defendían la diosa Diana, la diosa pues que para ellos representaba la fertilidad, hasta el momento que abandonó esta tierra. Bueno, esto fueron hechos aberrantes, pues porque los cultos que se le hacían a esta diosa correspondían a que pues las mujeres debían ir a su templo y prostituirse por cierta cantidad de tiempo para dar como un estilo como de ofrenda a esta diosa, para hacernos entender. Por último, después de todos los alborotos por los dichos debates que se comentaban entre los seguidores de la diosa Diana y pues los discursos de Pablo, pues Pablo emprende hasta Macedonia. Entonces él de aquí desea subir hasta Macedonia, llegando aquí a Troas, pues que conocemos que es la ruta por la costa que se tenía en ese momento y que se tiene todavía si se quiere ir por tierra a lo que era Macedonia. Aquí vemos que tenemos que llegar hacia Neápolis, zona costera. De Neápolis tenemos que hacer un salto hasta Filipo. Aquí bueno, ya toda esta zona que ustedes ven acá que estoy señalando con el mouse ya es conocida como Macedonia, por eso coloco aquí, dice ubicación geográfica del territorio de Macedonia, y en el capítulo 22 nos menciona que Pablo recorrió todos estos lugares exhortando a todas las personas que había acá, exhortando a todas las personas que vienen en este lugar de Macedonia con la palabra del Señor, y después de hacer esto decide descender a Grecia. Recordemos que Grecia la conoció en su segundo viaje.
Bueno, aquí al llegar a Grecia pues habitó en lo que conocemos como Corinto y en este lugar permaneció 3 meses según lo que aparece en el capítulo 20, versículo del 2 al 3. Después se va de Corinto hasta Filipo. Aquí llega, nos menciona que Pablo llega a Filipo para después viajar a Troas a encontrarse con sus ayudantes que se le habían adelantado para ya dar el retorno a Jerusalén. Después de que pasa de Filipo, pues pega un salto hasta Troas. Pablo se reúne con sus ayudantes. Recordemos pues que los ayudantes se habían adelantado, habían llegado hasta acá. Pablo se reúne con sus ayudantes y se quedan aquí en Troas 7 días. En los versículos 7 al 12 dice que Pablo da discursos de despedida en este lugar y un joven que lo escuchaba se quedó dormido, cayéndose desde un tercer piso, quedando prácticamente muerto. Sin embargo, Pablo se acerca, tranquiliza a la multitud que había en aquel lugar, abraza a este joven que se encuentra tendido en el piso y a este hombre se lo llevan vivo. Después de esto viaja hasta Sansón empezando a hacer escalas. Aquí nos menciona en el capítulo 20, versículo 14, Pablo llega a Asón y de ahí parten a Mitilene, que ya se empiezan a hacer escalas para hacer el retorno a Jerusalén. Recordemos pues que la prioridad de él era llegar a Éfeso y a Macedonia. Después que llega a Mitilene, pues el siguiente viaje que hace, la siguiente escala por decirlo así, es Quío. Aquí llega a Quíos y después de ahí parten a lo que se conoce como Samos. Aquí vemos que nos estamos yendo hacia la zona noroccidental en Samos. Eso es una isla, digámoslo así, bueno, en términos de geografía, un estilo de isla. Después de que llegan de Samos, arriban acá y se van a la parte de Mileto. Como se pueden dar cuenta, si era una isla Samos. Aquí ya llegan a Mileto y en el capítulo 20 del versículo 18 hasta el 35, pues Pablo se encarga de dar su discurso también de despedida, como lo hizo en la ciudad anterior a que les comentaba, ante Mileto, para después ya partir por completo a Jerusalén. Pues esos discursos eran muy tristes porque realmente pensaban que no iban a volver a verle la cara a Pablo y por eso fue que fueron momentos duros para las iglesias de aquella época. Después de que llegan de Mileto, vienen aquí a Rodas, una escala pues que tenían que tomar para continuar su ruta por el mar hasta Jerusalén. Después de Rodas siguen yendo hacia el oriente, arriban aquí en Pátara, que pues también es una zona costera, sigue siendo una escala para llegar hasta Jerusalén. Después de Pátara llegan a Tiro, ya esto es zona pues lo que hoy conocemos actualmente como el Líbano. En el capítulo 21:3 dice que llegaron a Tiro porque el barco tenía que descargar en esa ciudad. Allí los discípulos le decían a Pablo por el Espíritu Santo que no debía subir a Israel porque no debía subirse a Jerusalén porque lo iban a capturar. Sin embargo, se continuó el viaje descendiendo hasta los lados de Ptolemaida. Arribaron allí, según capítulo 21, versículo 7, y se quedaron con los hermanos de aquella ciudad un día, compartieron con ellos un día. Después siguieron descendiendo hasta llegar a lo que conocemos como Cesarea. Sabemos pues que esta zona ha sido portuaria. En el segundo viaje de Pablo pues también llegan acá. Es una zona pues que aparentemente en aquella época realmente era tenía un flujo bastante porque pues conectaba pues el continente asiático en esa parte. Aquí pues en el capítulo 21 del 7 al 16 llega Pablo, se queda en casa de Felipe y en la casa de Felipe un hombre le vuelve a profetizar que si sube a Jerusalén lo iban a atrapar. Le profetiza acerca de que le iban a atar los pies, le iban a atar las manos y bueno, prácticamente pues lo iban a capturar en resumidas cuentas. Y sin embargo Pablo dice que a él no le importa ser atrapado, a él no le importa ni siquiera si subía a correr peligro con tal de esparcir la palabra del Señor. Después de esto, como última parada, llegamos aquí a Jerusalén. Aquí pues en Jerusalén básicamente en el capítulo 21 del versículo 17 al 20 pues los hermanos de aquella ciudad los reciben con gozo y pues Pablo se encarga de informarles todo lo que pasó en las iglesias de los gentiles de las cuales había visitado. En el versículo 26 dice que pues este hombre pues por costumbres de esta ciudad debía purificarse cumpliendo 7 días pues que están establecidos en aquella ciudad.
Pero cuando se iba a completar el día 7, ciertos judíos lo acusan diciendo pues que está metiendo griegos a los templos y bueno, difamaron en contra de él para que se armara pues un alboroto y lo tomaran preso. Después del el capítulo 22 y capítulo 23 pues se trata prácticamente, en resumidas cuentas, de muchos debates, muchos concilios que se hicieron entre pues Pablo pues colocando su defensa y pues las autoridades de aquella ciudad. Sin embargo, Jesús le habla a Pablo diciéndole que lo enviará a Roma para que allí testificara de él. Que así, pues en el versículo dice que así como había testificado de él en Jerusalén, también lo haría testificar en Roma. Básicamente de eso se trata pues el último, digámoslo así, el tercer viaje misionero que cumplió Pablo.